Bien, la clase de hoy es la primera clase que tenemos de la guía práctica 3, así que vamos a iniciar con esta temática que ya vieron con Claudio, que es la alternativa condicional. Así que ya le podemos agregar un poco más de inteligencia, por llamarlo de alguna manera, o tenemos la posibilidad de que nuestros programas empiecen a tomar decisiones y no solamente que dependa de las decisiones que tome el usuario al apretar un botón, sino que el mismo programa ya va a poder empezar a- a elegir por alguna de las alternativas y tomar alguna pequeña decisión inicial. La agenda para hoy es consultarles otra vez sobre por qué ejercicio van, así nos van contando a partir de la breve encuesta en Mentimeter por dónde andan. Ahora, un ratito Silvia les va a pasar el enlace por el chat, así que estén atentos con eso. Y después nos vamos a enfocar en el ejercicio 3 de la guía práctica 3. Recuerden que para tener acceso a la guía tienen que resolver la evaluación que está en la pestaña anterior, en la subpestaña de evaluación justamente. Eso les da acceso a la guía y también les sirve para autoevaluarse a ver cómo anduvieron con el tema de entradas-salidas, que fue la temática que se abordó en la guía anterior. De los ejercicios iniciales de la guía, decidimos tomar el 3 porque en particular avanza sobre varios usos de la alternativa condicional y les queda por resolver a ustedes el 1 y el 2. En cualquier caso, la dinámica de la clase de hoy y de las que vienen por delante, hemos decidido tomar la primera hora para enfocarnos en un ejercicio que explicamos nosotros y tratar de respetar esa primera hora y después abrir la posibilidad de consultas, que lo veníamos haciendo un poco al revés. Primero le preguntábamos cuáles eran las consultas que tenía y después arrancábamos con la clase. Y entonces eso pensamos que tal vez limitaba la cantidad de consultas que nos podían hacer, con lo cual decidimos tratar de invertir eso y darles el espacio para consultar después de que demos la clase después de que abordemos el ejercicio que hemos decidido trabajar en cada una de las clases. Así que por eso, como ven en la agenda, las dudas están al final y no al principio como lo solemos hacer. Entonces, bien, vamos a ver cómo van. Cuéntenos, ahí les mandamos el enlace. Yo mientras tanto también voy Hola, ¿qué activando. tal? Buen Una día. pregunta. Ya está disponible el enlace. Sí, ¿Es de la guía 3 o de la guía 2? ¿Qué cosa? La encuestita esta. Ahí vi, Tiene perdón. de todo. Incluimos también la guía 3, por si alguien ya la había descargado y había arrancado con esa guía.
Vuelvo a enviar el enlace solo porque se sumaron recién un par de compañeros que pueden no tener acceso al chat. Ya casi estamos, nos faltarían 2 que voten. Ya, Mica. ¿No te deja mandar la elección de Mentimeter? ¿Y lo estás haciendo desde el celu? No, pero el otro día me pasó lo mismo. No me la mandaba a la respuesta directamente. Pero lo estás haciendo desde la compu. Sí, sí, de la compu. Porque ahí a veces para celular te pide un código que es el que está ahí arriba de la pantalla que está mostrando Gustavo. Sí, pero no me No te está pide pidiendo código tampoco. ningún Bien. código. Bien. Bueno, Si tienen alguna... Igual esta encuesta está abierta, así que los que, los que se fueron sumando o los que han tenido algún problema, ahí tenemos 23. Eh, sí, vi a alguien, me parece que dio acceso recién y volvió a entrar. Por las dudas vuelvo a enviar por última vez por el chat esta encuesta y si quieren responder. Vamos a volver a la presentación y seguimos avanzando. Bien, como les decía, lo que vamos a trabajar eh, este día de hoy, esta clase, eso me salía, es el ejercicio 3 de la guía que estamos arrancando. Pensamos a ver cuál podía ser, si arrancábamos directamente por el 1, que aborda una modificación en la calculadora, eliminar el 0 a partir de usar una alternativa condicional, eh, que, que podríamos haber trabajado. De todas maneras, en la clase pasada también surgió una forma, un compañero compartió una forma de eliminar el 0 sin usar alternativa condicional. Y después el ejercicio 2 también es relativamente sencillo, es solamente una toma de decisiones, así que optamos por elegir este ejercicio para abordar el día de hoy. Claro que pueden preguntar o podemos abordar después en la segunda hora cualquier ejercicio de esta guía o de las guías anteriores. Va a estar abierto para preguntar cualquier ejercicio como siempre, pero lo digo por las dudas para que no piense que nos hemos olvidado de las otras guías. Para nada. Bueno, y entonces vamos a comenzar a trabajar con este ejercicio. Vamos a comprender el problema que se nos está planteando. Y el problema es este, que es el ejercicio 3. ¿Alguien lo quiere leer?
quieren lo leo. Sí, sí, adelante. Quien quiera leerlo. Te proponemos hacer un programa que permita asociar cada luz del semáforo con la acción correspondiente. Desde el área de prevención de accidentes de tránsito, se encuentra trabajando en educación vial para que todos los estudiantes de primer año de secundaria, de primer año de primaria puedan identificar el significado de las luces del semáforo. La idea es que cada vez que se presione el botón jugar, único elemento del formulario habilitado inicialmente, el programa debe mostrar una de las luces del semáforo encendidas aleatoriamente, roja, amarilla o verde, y 3 botones que indiquen las posibles acciones que puedan llevarse a cabo de acuerdo a la luz indicada: detenerse, precaución, avanzar. El programa debe informar mediante show message si el estudiante seleccionó el botón correcto o no, e inhabilitar los otros botones, y apagar las luces del semáforo dejando solo habilitado el botón jugar para volver a jugar. Bien, muchísimas gracias. Bien, como ven, y es por otra cuestión también que elegimos otro motivo que elegimos este ejercicio, es que ya se empiezan a plantear, empiezan a aparecer en la guía problemas con un poco más de desarrollo, que no nos dicen rápidamente de qué se trata el problema, sino que tienen un poco más de desarrollo en su enunciado. Entonces eso nos lleva a posiblemente tener que leerlo varias veces para poder identificar cuáles son todas las aristas que tiene el problema, cuáles son los datos relevantes y cuáles son las cosas que tenemos que descartar porque solamente dan contexto y no nos ayudan demasiado a la resolución del problema. Entonces, empezar a identificar también qué hemos resuelto antes y así poder empezar a llevar adelante la solución del problema. Pero inicialmente lo que hacemos como siempre es preguntarnos qué hay que hacer. Los escuchamos y los leemos. Tenemos que programar un semáforo. Tenemos que programar un semáforo. ¿Seguro que tendremos que programar un semáforo? José plantea crear un semáforo para niños. ¿Alguna otra oferta? Habría que pensar qué es lo que tiene que hacer nuestro programa, ¿no? Acá tenemos otra oferta en el chat que dice indicar las funciones de un semáforo. Ahí estamos un poco más cerca de lo que hay que hacer. O en realidad es lo que hay que hacer. Bien, Agostino también. Ahí vamos. Bien, me gustó lo de Federico también. También. Bueno, cualquiera de las opciones del chat de Federico, de José, de Agostina, si no me equivoco, o de Agustín, están muy bien, son distintas maneras de decir qué es lo que tiene que hacer de forma general y tengo que tener claro eso, como siempre decimos, si no tenemos claro de forma genérica
qué es lo que hay que hacer, entonces después nos vamos a meter cada vez más adentro con cosas más específicas de nuestro programa y no vamos a tener claro por qué se está haciendo, o vamos a empezar, vamos a ir directamente a la parte de la programación y vamos a empezar a tomar decisiones que después nos van a jugar en contra. Como en el caso que lo primero que se planteaba, que parecería que la idea es correcta, esto de hoy tenemos que programar un semáforo, y en realidad, digamos, podría ser un ejercicio que programa un semáforo, pero acá lo único que hace es encender las luces de un semáforo y tratar de asociarlas, digamos, cualquiera de las opciones que decían los chicos en el chat. Pero no tenemos nosotros en este caso que programar las acciones de un semáforo, que es algo que sí está programado en las calles, digamos, los semáforos, es otra cosa que tiene una programación por dentro. Y que aparte es bastante compleja porque tiene que estar en sincronización con los otros semáforos que están en la misma esquina, y depende de la cantidad de puntas que tiene la esquina, y de si el semáforo es inteligente o no, o sea, si detecta si hay auto esperando o no, si hay... Detrás de esto que dijeron ustedes, así simplemente programar un semáforo, hay cantidad de cosas que ustedes verán en asignaturas posteriores seguramente. Y esto de que decía Gustavo, que hay tanta información, hay un montón de información ahí en ese enunciado. Ayer cuando los leímos dijeron, ¡uff! Es cantidad de cosas. Eso los va a obligar a leerlo 1, 2, 3 veces, todas las que sea necesario hasta que quede bien claro, ¿sí? Primero, esta pregunta que hay que hacer ahí para que después se desprenda todo lo demás que es el cómo, ¿no? Pero tómense el tiempo en cada uno de los ejercicios que ahora empiezan haciendo cada vez más complejos en cuanto a su redacción. Ahí Gustavo les hablaba de que de todo eso que dice, hay algunas partes que simplemente contextualizan, que no son relevantes, como por ejemplo que se está pidiendo desde el área de prevención de accidentes de tránsito y tiene la sigla PAT, que no nos suma ni nos resta, en este caso no nos está dando ningún tipo de información, pero hay otras partes que sí son muy importantes, entonces habría que poder identificar bien esas partes importantes, primero la acción que se espera que nuestro programa haga, o la función que se espera que nuestro programa tenga, y después agarrarnos de todos los detalles que nos puedan sumar para ver cómo tenemos que hacer. Y yo les había mencionado, esto es re importante lo que planteaba Silvia recién, que tenemos muchas cosas y hay muchas cosas que nos sirven, como la parte que describía Silvia también recién, y entonces una estrategia posible es esto de resaltar en el texto de alguna manera cuál es la información que me sirve para cuando en estos casos ya se empieza a hacer un poco también más notorio que no me va a quedar otra que ir y venir del enunciado al plan, al programa, al enunciado, andar con esas tres cosas medio en paralelo, y entonces después, si yo no registré, no tengo bien claro de qué se trata el enunciado, o no marco de alguna manera, esta puede ser una, pero pueden escribir al costado, digamos, puede haber muchas maneras las maneras que les sirvan a ustedes, básicamente. Y entonces, si nosotros resaltamos qué es lo que hay que hacer, si resaltamos con diferentes colores, o si tenemos solamente una forma de resaltar, porque está impreso y tenemos solamente un lápiz, una lapicera, bueno, a uno subrayarlo, a otro hacerle un recuadro, a otro encerrarlo entre corchetes, qué sé yo, marcarlo de alguna manera, o hacerle una raya movida, en vez de ser una línea tipo onditas abajo de una cosa, para identificar qué partes tiene nuestro programa. Y entonces, bueno, ahora, como ya dijimos, esto de que tenemos que, como está subrayado ahí, asociar, es un juego que tenemos que hacer, en donde tienen que asociar la luz del semáforo con la acción. Bueno,
¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que podemos empezar a decir para empezar a delinear nuestro plan? ¿Cuáles son las acciones? ¿Qué es lo que conocemos de antes, ya que ya resolvimos en algún ejercicio anterior? Como saben, siempre vamos a necesitar lo que hicimos en los otros prácticos para abordar sobre esto. ¿Qué más me pueden decir ahora que ya sabemos que tenemos que armar nuestro juego, de cómo tiene que funcionar, qué objeto vamos a utilizar, etcétera, etcétera? ¿Qué me dicen? Los leemos, los escuchamos. Bien, necesito eso. Justo te iba a preguntar, Agostino. Necesito 4 botones. Bien. ¿Qué más necesito? 3 imágenes. 3 shapes y una imagen. Las 2 respuestas son correctas. 3 imágenes o 3 shapes y una imagen. Cualquiera de las 2 cosas, como dijo Susana, es correcto. Bueno, esos son los objetos. Algo sobre qué es lo que hay que hacer en cada uno de los elementos, en este caso botones, con los que tiene que interactuar nuestro usuario. Esa información la sacamos a partir de lo que ustedes creen que es importante y está escrito en el enunciado. La revisen el enunciado y a partir de ahí seguro nos van a poder dar esa información. Lo de que al comienzo tiene que estar habilitado únicamente el botón jugar, mientras que los demás no. ¿Sí? Se tienen que habilitar después de apretar jugar y que aparezca aleatoriamente el color en el semáforo. ¿Y eso dónde lo hicimos? ¿Ya lo hicimos antes? ¿Sabemos hacer eso de habilitar y deshabilitar un botón? ¿O es algo que tenemos que revisar? Sí, ya lo hicimos. Ya lo antes. hicimos anteriormente. Enable. Bien, ya tenemos algo. Ahí Agustín plantea que vamos a necesitar también etiquetas para decir qué hacen las luces. Podría ser una solución, después discutimos, digamos, sobre el tema está planteando, digamos, el tema de salida. En este caso, la entrada no va a ser una entrada escrita por el usuario, sino la interacción de entrada por el usuario son los botones, digamos, en función de las decisiones que tome el usuario, el programa tomará sus propias decisiones después adentro. Igual, Agustín, ahí está claro lo que vos decís, podría informar a través de una etiqueta, pero en el enunciado dice a través de qué lo tenés que informar. A través de un show mensaje. Entonces, es otra de las opciones posibles para hacer una salida, ¿no? Igual si alguien lo quiere programar con etiquetas, digamos, mientras Para no ver me cómo vayan a queda. poner un edit como salida, no hay ningún problema. Si alguien quiere poner una etiqueta al costado que diga, de hecho no sé si no estaba en otro momento programado con etiquetas, mira. El mismo, en otra versión de años anteriores. Sí, sí, etiquetas con distintos formatos. Sí, Sí, habíamos elegido tipos de letra y ahora nos pareció sí. mejor el... Colores, sí. Mm. Colores que correspondieran con las luces, sí. Así que podría ser programado también. José pregunta por el tema de los shapes. Agustín no nos quiere hacer la contra, muy, muy sabio Agustín. No, pero es parte también de leer el enunciado, ¿sí? Entonces, por ahí uno está pensando en cosas que ya a partir del enunciado las tiene establecidas. Sí, a veces esto es una cuestión menor, digamos, pero muchas veces uno
lee un pedazo del enunciado o lee la primera vez el enunciado y se queda con las cosas que nuestro cerebro captó en esa primera lectura. Entonces dice, ah, sí, 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 y se lanza de cabeza. Nosotros no sé cómo ustedes están trabajando, esperemos que estén tomando esta estrategia que nosotros les estamos planteando y tratando de todas las clases que se apropien de esta estrategia, porque nosotros antes lo veíamos cuando estábamos caminando por detrás de las computadoras o nos llamaban, que leían los enunciados y se zambullían al Lazarus de golpe sin haber escrito nada en ningún papel o rayar la guía o en digital, lo que sea. Y entonces uno se queda con esa idea en la cabeza y programa. Y entonces cuando va a probar el programa, dice, ah, mirá cómo me anda mi semáforo, que hago clic acá. Y cuando vuelve al enunciado, que muchas veces comete el error de no volver, o por ahí nos llamaban y nos decían, ya terminé este programa, ¿puede venir a verlo? Y entonces decíamos, pero este enunciado decía tal otra cosa. Y te das cuenta al final, pero porque no fue algo que pasó así. Acá sería un detalle, digamos, ponerle que vos avanzabas, Agustín, con esto y lo hacías con una etiqueta. El resultado del programa es casi lo mismo, o lo mismo, básicamente. Y cuando venías al enunciado decías, oh, lo tenía que hacer con show message. Y entonces ahora, o a comentar esas líneas y ponerte a hacerlo con show message para que pegue con el enunciado. Entonces es importante leer el enunciado varias veces y no zambullirse de golpe con eso. Y lo grave hubiera sido que nos hubiéramos puesto, como decían al principio, a programar un semáforo. Porque ahí sí, nosotros cuando viéramos el resultado de lo que ustedes hicieron, decimos, bueno, pero esto no tiene que ver, si bien se relaciona con un semáforo, no tiene que ver con lo que te está pidiendo el enunciado. Por eso esta parte de me pongo a pensar y leo, ahora que los enunciados vienen cada vez más complejos, ustedes se van a dar cuenta en esa guía, hay enunciados largos, hay enunciados que muchos modifican el ejercicio anterior, entonces si yo tengo mal el ejercicio anterior y no está haciendo lo que me pedían, cuando haga el siguiente otra vez voy a tener el mismo problema. Entonces tómense el tiempo y entiéndanlo de forma completa, todo. Léanlo una vez, 2 veces, 3 veces, las que haga falta, ¿sí? Sobre todo ahora que son así como más complejos, con más detalles, ¿sí? No es, al principio en la guía 1 nosotros teníamos que hacer un programita que ingresara texto en un edit y cuando se hacía clic en un botón lo pasara a una etiqueta. Bueno, tampoco tenía, si bien había muchos conceptos detrás que ustedes fueron adquiriendo, el enunciado así no era una cosa de una tremenda complejidad, pero ahora se van poniendo más complejos en cuanto a cantidad de detalles, entonces por eso hay que prestar especial atención. Y el procesamiento adentro, la entrada-salida, básicamente se va a mantener, digamos, en la cantidad de cosas, salvo cuando llegamos al final que vamos a ver estructuras más que soportan más datos y entonces vamos a cargar más información. Pero lo que se va a ir complejizando, ¿se acuerdan? Esto que yo les digo siempre, entrada, proceso y salida. La entrada y la salida van a ser más o menos siempre las mismas, un edit, a presionar un botón, un input box, y la salida va a ser una etiqueta, un show message. Sin embargo, el procesamiento adentro cada vez va a ser más complejo. Vamos a tener que programar más cosas, más funciones o funciones más complejas. Entonces, este tiempo que estamos usando acá, que ustedes muchos estarán pensando, bueno, vamos a programar, vamos al Lazarus de una vez, a ver cómo tengo que hacer y resolver este problema, les va a jugar en contra. Les va a jugar en contra. Tenemos muchos años aprendiendo, enseñando o tratando de que ustedes aprendan a programar y se lo decimos no solo porque estamos convencidos, sino porque tenemos información de hace 30 años que estamos en introducción a la computación y que vemos lo mismo, y son cosas que nos pasaron a nosotros cuando nosotros empezamos a programar. Si bien hace mucho tiempo de eso, uno se acuerda de la experiencia, cómo fue pasando las etapas. Así que bueno, digo, es importante esta etapa, por eso le dedicamos un buen rato a esto.
Me quedó en el tintero un aporte de José en el chat que preguntaba si íbamos a trabajar con fotos o con shape. Es indistinto. No dice, no le agreguen, una cosa importante también es no agregarle al programa complejidades o cosas que no dice. O sea, acá no dice, usted tiene que usar un shape, usted tiene que usar 3 imágenes, no dice nada de eso. Entonces, en los enunciados, primero que no les queremos poner todo, porque hay cosas que ustedes ya tenían que empezar a tomar decisiones, y más adelante no le vamos a decir, tiene que ser mostrado en un show message. Acá le estamos, digamos, diciendo, ya, mirá, es una especie de guiño que nosotros le hacemos en el enunciado para, mirá, usa esto. Entonces, esto va a ir desapareciendo en los enunciados y ustedes van a tener que tomar decisiones. Entonces, está buenísimo que se hayan dado cuenta o que hayan planteado esto, que se puede hacer con imágenes o con shape. Bueno, y entonces tomarán las decisiones después en su plan de de qué es lo que tendrán que hacer en función de si eligieron una imagen o eligieron un shape. Cualquiera de las dos cosas les va a obligar a tomar ciertas decisiones al momento de tener que programar. Si tengo una imagen, tener que encontrar las imágenes, tal vez tengo que llevarlas a algún editor de imágenes y cambiarle los colores, etcétera, etcétera. Entonces, esto es algo que voy a tener que tener en cuenta y que voy a tener que programar después. Bien, entonces ya tenemos varias cosas, tenemos un show message que vamos a usar para informar, 4 botones, imágenes o shape, lo que vayamos a usar. Y ¿qué otras funcionalidades tenemos? Allá dijimos también, perdón, visible y enable, habilitado, deshabilitado, que los botones, ¿qué más? Bien, visible. Bien, Ángel. José, habría que explicar, digamos, contame para qué el visible, y Ángel podría ser un random, también explíquenme para qué. ¿A dónde piensan que tiene que haber un random? ¿Por qué se les ocurrió un random? Sí, podría ser esa alternativa también, José, de que fueran 4 imágenes también. En realidad son... Bien. Bien, ¿y cómo tira el color? Vamos por... Agostina mandó un montón de información. Vamos a tomarla por partes, digamos así, o la charlamos por partes. No, está muy bien. Bien. Ahí Emiliano también dice que tiene que encender las luces de forma aleatoria. Ahí la pregunta de Mica
se le puede, aclaranos, a ver, ¿se le puede asignar un conjunto numérico a un random? Que random Claro, genere... porque yo sé, perdón, no sé qué iba a decir, profe. Sí, Porque yo sé que al random tenés que asignarle hasta qué número más o menos, tenés que decirle, sí. claro. Y como son 3 colores, capaz se le podía asignar como un tipo de conjunto que sea entre el 1 y el 3. ¿Y cómo le diríamos? No sé, por eso pregunto. Pero tenés, No digamos, sabe. si yo digo, pará, si yo, Micaela, si lo que nosotros usamos, por ejemplo, es random de 100, suponte. ¿Y ahí qué números nos podían salir? Y entre 1 y 100, o 0 y 100. ¿El 100 podía? Ah, no. 0 y 99. Sí. Sí, entre 0 y 99. ¿Y el Sí, random el dice que random solo no. funciona con valores numéricos? Sí, José, Sí. solo funciona con valores. Pero están orientados bien. No, ¿por qué? Vos podés usar esos valores numéricos. Acá hay un proceso, también este ejercicio tiene esto, tiene un proceso muy complejo que tenemos que usar los... Ah, esa puede ser una asignarles. opción. Valores a las imágenes. ¿Qué quieres decir con eso? Claro, eso. Le dice un random. Ahí Elías también está tirando la idea de asignarle valor a las imágenes. A Bien. ver, por ejemplo, ¿qué valores y qué imágenes? ¿Qué asignación hacemos? Ustedes están planteando hacer una Un random de asignación. cuánto, o sea, tenemos un random, por ahora han tirado random, que está bien, porque está lo de aleatorio. O sea, random de cuánto, primero y principal, y cómo asocio eso con las imágenes o con los shapes que vaya a usar. Sí, random con variables. Sí, la variable tiene que ser numérica, digamos, también. A mí se me ocurre el random de 4, pero en ese 4 te puede tocar 0. Y si yo quiero Ajá. ponerle, decir que en 1 me toque rojo, en 2 verde y en 3 amarillo, no funcionaría. Porque si me toca un 0 no funcionaría. Y Claro. entonces, Ahora que lo digo en voz alta, y lo pensé, si lo pongo en Sí. 3 me puede tocar 0, 1 y 2 y hacerlo con 0, 1 y 2. Muy bien. Qué lindo que es decirlo, ¿no? Porque cuando uno logra ponerlo en palabras es porque entendió. Muy bien. Entonces, ¿sería random de cuánto, Micaela? De 3. exactamente, Elías. Claro, tiene 3 posibles valores. Acá, y esto les tiene que, regístrenlo porque esto funciona. O sea, es una actividad que hacemos los informáticos permanentemente. Nosotros manejamos en general, podemos manejar fácilmente números. Entonces, si nosotros, y tenemos muchas operaciones que podemos hacer con números y se conocen y son fiables, entonces si nosotros podemos llevar nuestro problema al ámbito de asociarlo a números, y después esas asociaciones, por ejemplo, acá tenemos la asociación, empezó el Art Attack. Tenemos un random que devuelve 3 posibles valores, 0, 1 y 2. ¿El 0 qué sería? No entendí la pregunta, profe, perdón. ¿Ese 0 a Cuando qué valor correspondería? ¿A qué luz? ¿A qué color? ¿A qué...? Luz roja. Podría ser cualquiera, pero se le podría asignar la roja. Bien, eso es re importante. Cada programa de ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran adentro. O sea, a mí me da que el 0 es el verde. O incluso si quisieran hacerlo con 1, 2 y 3, también se podría, digamos.
no nos vamos a meter con eso para no terminar de confundir. Pero esta asociación es de ustedes, su programa es de ustedes y ustedes tienen que tomar las decisiones. Acá estamos, digamos, construyendo entre todos, pero entonces, el 0 sería el rojo, según lo que elegimos. Y esto es totalmente arbitrario, ya sabemos que el 0 no significa rojo para nadie, digamos, pero es cómo va a funcionar nuestro programa adentro. Entonces, yo podría decir, no sé, yo quiero que sea 55, 78 y 44, digamos. Sí, no sé por qué. Pero tendría que ver cómo me las arreglo, digamos, acá lo estamos haciendo. Con el random tendría que acotar. Claro, sí, a ver cómo me las arreglo. Pero acá tenemos esos 3 valores. El 1, ¿qué sería entonces? El 0 el rojo. El 1 el amarillo. El amarillo. El 1 el amarillo. Y claramente el 2 el que nos queda, que es el verde. Entonces, ahora ya tenemos una asociación que nosotros hicimos adentro de nuestro programa como programadores entre algo que se generó, un número que se generó aleatoriamente y algo que pasa después en el programa que el usuario ve como si se hubiese elegido un color. O sea, eso es muchísimo, porque el usuario, nosotros le estamos mostrando algo que conoce tranquilamente, sin ninguna información, que si le hubiesen puesto 0, 1, 2, no sabría ni de qué le estamos hablando, si le hubiésemos mostrado nuestro programa por detrás. También por este tipo de cosas, nadie quiere entregar el código, bueno, o sea, hay empresas que no quieren entregar el código fuente de sus programas, hay otros que son de código abierto, que sí te muestran el código. Porque atrás de eso, esto que acabamos de hacer, hay mucha creatividad. O sea, no solo los artistas son creativos, sino los que desarrollan software y piensan en soluciones. Tiene que haber mucha creatividad muchas veces adentro, porque nosotros no podemos, en este caso, por ejemplo, manipular el semáforo como tal adentro. No hay un tipo de dato semáforo, que me perdone Pablo con esto que voy a decir, no hay un tipo de dato semáforo que me permita decir que se prenda el rojo un objeto que sea semáforo y entonces yo lo traigo, lo pongo ahí y digo que se prenda el rojo, que se prenda... No, tengo que encontrar una manera de hacer este tipo de cosas. Entonces, esto de trabajar con números y a partir de esos números que pasen cosas en el programa, o sea, nosotros estamos asociando, en este caso, colores y números. Pero colores cualquiera, con números cualquiera. No es que este color, el rojo, todo el mundo lo asocia con el 0. No. Nosotros, de hecho, como decía, podríamos haber hecho al revés. Verde 0, el 1 sigue siendo el amarillo y el 2 el rojo, digamos. Y también tiene que ver todo esto que estamos hablando con las limitaciones que tiene el lenguaje, porque si bien nosotros tenemos, Pascal nos presenta una función random, que si nosotros le decimos random de 3 nos dan números aleatorios entre 0 y 2, y si le decimos random de 100 nos da números aleatorios entre 0 y 99, no le podemos decir random de un color, por ejemplo, para que nos tire que nos devuelva un color. ¿Está bien? Entonces esas son limitaciones del lenguaje que uno a través de la programación tiene que ver cómo subsanarlas o cómo salir adelante o cómo resolverlas con las herramientas que tiene. Es algo parecido a lo que nos pasaba cuando estábamos trabajando en Pilas Bloques para los que hicieron el curso, el TIP, ¿no? El taller de introducción a la programación. Pilas Bloques nos daba 3 o 4 sentencias, comandos o procedimientos que podíamos crear nosotros con los que podíamos manejarnos. Y con eso teníamos que arreglarnos para resolver el problema. Bueno, ahora es lo mismo. Nosotros tenemos un random que nos devuelve un número y no pasa nada, José. Ya vamos a ver, no pasa ninguna de las cosas que vos dijiste. No. Nos vamos a arreglar con eso para poder resolverlo. ¿Cómo? Bueno, ahí lo solucionamos, haciendo asociaciones entre color y número. Y se puede también resolver de muchas otras maneras, pero esta que nosotros elegimos acá, que surgió de la discusión, está buenísima, ¿sí? Asociar un color, que es lo que nosotros necesitamos, con un número, que es lo que nos devuelve el rango.
Bien, y ahora vamos con un poco con la otra parte de Agostina, creo que fue. Ya tengo tantas cosas en el chat que... Sí, Agostina, acá está. Una vez que tire el color, que ya vimos, estamos hablando de jugar. Una vez que elige o tira un color, el alumno tiene que tomar una decisión. Una cuestión antes de pasar a la decisión que tiene que tomar el usuario. Cuando yo, después de que tengo el random, ¿qué va a tener que ocurrir? O sea, el random me dio un número y entonces va a tener que pasar algo sobre el semáforo. ¿Qué les parece? Se va a habilitar uno de los colores. Bien, ¿y cómo hago para que se habilite uno de los colores? Qué complicado el random, dice. Supongamos que nosotros tomamos dos alternativas, imágenes y shape. Supongamos, tomemos una cualquiera, imágenes, por ejemplo. Bueno, si tuviéramos una imagen y el random me da 0, que era el color rojo, ¿qué tendría que hacer? Tiene que reemplazar la imagen por la de color rojo. ¿Eso lo saben hacer? No me asusten, ¿eh? ¿Saben reemplazar una imagen en tiempo de ejecución? Sí. Sí. Desde la guía práctica 1, por favor. Con el load from file. Muy bien. Yes. Muy bien. Sí. Esto es lo que nosotros le decimos. Lo que nosotros vimos en las guías anteriores, todo o casi todo nos va a servir ahora. Load from file dentro load from file. es una de las opciones El dentro de el ejercicio del load from file era el segundo de la guía, como el de la sí también. Se podía resolver así. Ay, mira. Ahí está. Bien. Impecable lo de antes. Eso sí trabajamos con imágenes, que era una de las opciones. Y si tenemos shape. Y el LED. Lo puedes habilitar y deshabilitar. Bien. ¿Nos querés contar un poco más sobre cómo sería eso de habilitar, deshabilitar? Está muy bueno. Shape lo vimos en la guía práctica 2, sí. También lo vimos en la guía práctica 2. ¿Visible qué era, Ángel? Visible, la palabra te lo dice. ¿Se acuerdan? Cuando lo vimos creo que con el ejercicio, cuando tratamos visible y habilitado era el ejercicio del voto de los semáforos en la guía anterior. Visible era que aparezca el objeto, sí. O sea que ahí si el visible estaría en falso, ¿qué pasaría con la luz? ¿Se ve o no se ve? Si está en falso no se ve. Ahí para que alguien tiró la línea de código. Micaela tiró la línea de código, sí, bien, también. Que le cambia, Micaela lo que está haciendo es cambiarle el color al font. Al font no, no es con font, porque font es de, ¿qué le suena font? Intuitivamente. Pero estás bastante ahí, ¿eh? De la fuente era. Es la fuente, el tipo de letra. Entonces acá no estamos tocando el tipo de letra en el shape, no estamos tocando un tipo de letra, ¿sí?
Pero se le puede cambiar el color al shape, por supuesto. Fuente, tipo de letra, bien, sería solo color. Ay, bien, Ángel. Está. Brush color. ¿Brush qué es? ¿Saben cómo se traduce eso? Vayan a Google. ¿Qué hay en el Paint cuando ustedes quieren pintar un cuadradito que dibujan? ¿Con qué objeto pintan? ¿Como una brocha? Como una brocha, un pincel, claro, eso es un brush. Una brocha, una pinceleta, un pincel, un cepillo, claro, exacto. Entonces, aquello que se refiere a brush va a ser para pintar el interior de un objeto. Lo que es font, si bien también tiene la propiedad color, es de la fuente, el color de la fuente o el tipo de letra, como para ir identificando propiedades. Brush your teeth. Brush your teeth. Cepillarse los dientes. Bien. Vieron que ahora pensarán, tendría que haber prestado más atención en inglés en el secundario. La respuesta es sí. Sí, yo creo que cuando empezamos con el tip había alguien muy desesperado también diciendo, pero vamos a necesitar inglés, no me acuerdo quién era, pero me acuerdo la primera clase que tuvimos que era así. Pero yo no salí más del to be, creo que me dijo, más allá del to be. Una cosa, una To síntesis be de or ese not to be. to Bien. be or not to Bien, bueno, antes de desbarrancar de irnos. en otras afirmaciones que no tienen nada que ver, sigamos entonces. Habíamos dicho jugar, podemos usar load from file, podemos usar pintar los shape o podemos usar visible o habilitado. Perdónenme, visible o mostrar o ocultar los shape. Bien, ese hasta ahora es la parte fácil del ejercicio. La cuestión va a ser cuál de todos, y Agostín, si lo encuentro ahora, cada vez estoy más lejos del de Agostina. Acá lo encontré, sí. Decía, va a tener que aparecer el mensaje, el post decía, el alumno elija la opción, tiene que aparecer un show message que le diga si es correcto o no es correcta su elección. Bueno, un tema es que se prenda la luz adecuada en función del número. Y después otro tema va a ser qué pasa cuando el alumno presiona los botones estos de abajo, detener, precaución y avanzar. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué Sí, ¿cómo piensan? saber si apretó el indicado para darle el mensaje correcto? ¿No? Es la síntesis. ¿Cómo hago yo para saber si? En ese caso, ¿qué tendría que haber elegido para acertar? En el del ejemplo que está en pantalla. Detenerse. Bien. Entonces, cuando se hace clic en detenerse, ¿cómo puedo yo saber que acertó? ¿O por qué sé que está bien que apriete, que presione detenerse? Si apretó detenerse, ¿está bien o está mal? En el ejemplo que ven en pantalla. Está bien, tiene que salir un show messenger que diga que la respuesta es correcta. Bien. ¿Y por qué está bien? ¿Quién dijo que está bien?
¿Por qué está bien? Está bien. Por favor, no confundan a la gente que ahora va a salir a la calle y va a cenar en la esquina cuando se le ponga el semáforo en rojo. Está bien. Ahora, ¿cómo sé que está bien? Hay que usar alternativa. Si en esta Sí. guía vamos a usar alternativa todo el tiempo. Toda. O sea, una cuestión importante, abriendo un paréntesis, en esta guía, si hay algún programa que lo resuelve sin alternativa condicional, está mal resuelto. Esta guía es de alternativa condicional, o sea que sí o sí tiene que empezar en términos de alternativa condicional. Bien, volvamos a la pregunta, ¿por qué está bien detenerse? Si al hacer clic en detenerse, si está el shape correspondiente, ¿cuál sería el shape correspondiente en detenerse para decir, ay, sí, correcto, acertaste, muy bien? Y el rojo. El rojo. ¿Y cómo sé que ese shape, que está el shape rojo ahí? ¿Cómo sé que está encendida la luz roja, no? Esa sería la pregunta. Hay varias formas de saberlo. Porque va a estar guardada en una variable ¿Qué cosa? el color o el shape o la imagen. Volvamos a una... a ver, hasta acá está bien. Yo apretó detenerse porque vio la luz roja, lo cual es correcto. Y retrotraigámonos a cómo fue que encendimos la luz roja. Yo no tendría que haber borrado lo que había puesto. Lo vuelvo a poner. ¿Se acuerda que teníamos esto? Claro, ¿por qué se había encendido la luz roja? Porque el random arrojó el número 0. Sí, señor. Muy bien. Y entonces, si aprieta detenerse, ¿cómo sabe cómo puede llegar a saber el programa que está la luz roja encendida? Y podemos poner que cuando el random es igual a 0, no sé, que la opción correcta es detenerse, o algo así. Exactamente, esa es la idea general. Después vamos a ver que tiene un problemilla ahí, pero en principio, tomo también, perdón, no sé, no presté atención, perdón, quién lo dijo, lo de la variable. O sea, otra cosa que no tenemos que olvidarnos, que venimos insistiendo ya desde la guía anterior, que es el tema de variables. O sea, la información la tenemos que recordar, la tenemos que guardar en una variable. Entonces, con esas dos cosas en mente, tengan esas dos cosas en mente, o sea, guardar la información en una variable y que en función del valor que tenga, que nos haya disparado el encendido del semáforo, eso nos va a servir para validar a ver si el usuario ingresó bien o no, tomó la decisión correcta o no. ¿Está? A ver, José dice, a mí me queda la duda de cómo asignarle los números a los colores en el código. Bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora cuando nos metamos de cabeza a la programación, pero básicamente, entonces la idea creo que era usar un random, y ese random, un random de 3, según la propuesta de Micaela, que me va a dar valores entre 0 y 2, o sea, 0, 1 o 2. Y después ahora en el código vamos a ver, porque es lo que les decía Gustavo, la asociación es arbitraria y depende de cada uno de nosotros cómo la querramos hacer, ¿no? A nosotros se nos ocurrió que 0 lo vamos a asociar con el rojo, 1 con el amarillo y 2 con el verde. Ahora nos vamos a los bifes al momento de programarlo. Bien. Esperen que corro un poquito todas las ventanas que tengo. Fíjense esto que yo les decía antes de ir al plan, digamos. Acá hay como varias cosas subrayadas resaltadas, perdón, con diferentes colores, y
esto indica diferentes cosas que se tienen que hacer. Por ejemplo, en este caso, el botón jugar tiene que estar habilitado, tiene que mostrar las luces aleatoriamente, y tiene que habilitar los tres botones para jugar. Y por otro lado, vamos a tener, los tres botones tienen que informar con un show mesa si el estudiante seleccionó el botón correcto o no. Este tres botones creo que tendría que estar en naranja. Entonces, para que sea una forma de, si yo tengo que volver al enunciado, saber qué cosas eran las que yo tenía que prestar atención. Después puedo volver a leer todo el enunciado, pero esto que yo resalto acá es lo que a mí me serviría para después guiarme. Como les decía, si tenemos una lapicera, a esto le hacemos lo subrayamos y a esto le hacemos una raya con onditas, por ejemplo. Si es que eso les empieza a servir, si no, escribirlo aparte también sirve mucho. Y obviamente que una cosa que nos sirve un montón es cómo vamos, esperen que me quedó todo, vamos a borrar. Tenemos que, digamos, pensar ahora un montón de cosas que las estuvimos pensando recién entre todos, y fíjense que nos fuimos tomando un tiempo para pensar cada una. No lo hagamos de forma aleatoria también, y nos vayamos directamente al programa. Estuvimos pensando un rato largo frente al enunciado, cómo es que vamos a resolver las diferentes partes, y estuvimos rayando un poco sobre el enunciado, lo que nos va a permitir seguramente trazar un plan o diseñar el programa. Y entonces, este sería un poco el plan que también surge de todo lo que dijimos, digamos. Vamos a trabajar con imágenes o con shape, no lo sabemos porque todavía no arrancamos ni a diseñar nuestro ambiente, así que lo podemos poner. Si tomamos una decisión, podemos poner exactamente esa decisión, no hay problema. Después tenemos el botón jugar, que por un lado habilita los botones para jugar y prende las luces. Con todo lo que eso implica, podríamos haber puesto más cosas acá, digamos, que nos ayuden, todo parte de lo que charlamos, también podría estar incluido acá. Este plan es bastante escueto respecto de todo lo que dijimos. Y entonces, está bueno si lo hubiésemos escrito en cualquier lado. Por ejemplo, ponerle otra cosa que tendría que aparecer acá es el 0, 1, 2, para acordarnos de eso también. Yo no sabía, o sea, yo no podía prever qué era lo que ustedes iban a decir, entonces tampoco podía avanzar demasiado acá, pero lo podríamos haber ido completando en el momento mientras ustedes lo decían. Entonces, hay que prender la luz con todo lo que implica prender la luz, modificar si usé imágenes, cambiar de imagen, si usé shape, hacerlo desaparecer o cambiarles el color, lo que sea. Y entonces, pero no sé si está, no. Pensé que había un movimiento en el chat. Y después, cualquiera de estos botones, otra vez como en el caso de la calculadora, por ejemplo, que teníamos un montón de botones que hacían lo mismo, estos tres van a hacer cosas similares en su funcionalidad, que es chequear si el botón presionado es el correcto, como dijimos, en función del valor que hayamos asociado al random. O sea, si saco un 0, si al presionar esto me va a dar correcto, si saco un 1 al presionar este me va a dar correcto, y si saco un 2 al presionar este me va a dar correcto. No es exactamente igual lo que tienen que hacer, pero es muy similar. Y claramente mostrar el mensaje por correcto o incorrecto. Entonces, como decía Silvia recién, ahora vamos a la parte de los bifes,
a programar Ahora, el si lo lazo. escucharon a Gustavo hablar y pueden traducir lo que dijo en un lenguaje de programación, lo tienen resuelto. Porque si sacamos esto, entonces hacemos clic en detenerse, nos da correcto, y si sacamos un 1 y hacemos... Entonces, es medio como traducir, es como escucharse, como hoy que Micaela decía, uy, a ver, lo pongo en palabras, y dijo lo del random, y a partir de escucharse y de poner en claro, ¿sí?, lo que estaba pensando, le salió la solución. Entonces, piénsense ustedes cuando se pregunten qué tiene que hacer este botón, entonces, díganlo, y ahí va a surgir la forma de resolverlo seguramente. Bueno, esto es lo que yo había diseñado. Yo elegí la forma de poner una imagen y tres shapes. En el camino, alguien mencionó lo de visible e invisible, que no se me había ocurrido. Yo lo iba a hacer cambiando los colores de los shapes, que lo podemos hacer, pero me pareció mucho más interesante esa otra solución. Entonces, lo que hice mientras ustedes hablaban es editar mi imagen y pintarle los redondeles de gris, y entonces tener esto. Como el semáforo tiene que estar en gris, o sea, no tiene que tener ninguna luz habilitada, entonces si yo oculto estos shapes, voy a tener ese efecto al momento de comenzar a jugar. Entonces me gustó esa solución y la cambié porque me parece incluso más rápida y más sencilla que cambiarle los colores al shape. Todas las otras cosas las podemos ver, no hay ningún inconveniente, pero me pareció creativa esa forma de solucionarlo. Yo no lo había pensado así, entonces decisionalmente le robé la idea al que la dijo, y entonces yo lo que tendría que hacer ahora es decir que este no va a estar visible, este no va a estar visible y este no va a estar visible. Para que vean lo que les digo, lo ejecuto. No tiene ninguna funcionalidad, solamente para que vean que cuando inicia, va a iniciar el semáforo apagado. Hasta que yo no presione jugar, no se va a encender ninguna luz. Que acá el encendido de luz es mostrar el shape, porque yo, como ven, lo tengo, pero los puse ocultos. Entonces voy a jugar con visible e invisible, si se me permite la palabra de invisible. No me suena mucho de invisible. Bueno, entonces, dicho esto, también podría haber ido a mi... ¿Dónde lo tengo? Yo descargué esta imagen yo descargué esta imagen de internet con los 3 semáforos. Lo que podría hacer es usar alguna herramienta para pintar que me permita tener 3 imágenes. En realidad podrían ser 4, con esta toda en gris, que me permita tener una en rojo, una amarillo, una en verde, digamos. Lo único que tengo que hacer es copiar y pegar esta imagen o editarla y guardarla como. Así que eso es relativamente sencillo. Incluso si tienen problemas, por ejemplo, si uno agarra una PNG y la hable con el Paint, muy posiblemente cuando vaya a pintar, como no es un gris pleno, les pinte un pedacito. Entonces por ahí la solución de eso es usar el círculo relleno, o sea, dibujarle un círculo en cada uno de estos lugares. Bueno, no tiene mucho que ver con intro, pero sí es parte de lo que uno tiene que hacer cuando tiene que programar. Muchas veces tiene que tocar imágenes, editarlas,
por lo menos si la licencia lo permite. Bien, entonces, vuelvo al plan. Esperen que me voy para atrás. Tengo el plan a mano. Y yo ya tomé una decisión sobre esta parte, sobre la parte de si lo voy a hacer con shape o lo voy a hacer con imágenes. Ustedes pueden tomar, como ya les dije, eso no está especificado en el enunciado, así que ustedes lo pueden hacer como quieran, como les decía, con lo que se acuerden, como les guste. Si no manejan shape y quieren aprender, bueno, yo tengo ganas de aprender, por ahí es un desafío, en vez de usar lo que sé, hacer lo contrario, usar lo que no sé para poder aprender, o hacer varias versiones. Eso también está bueno. En el camino uno aprende un montón con ese tipo de cosas. Bien, vamos entonces con el botón jugar, que tenía que habilitar los botones y prender la luz. Yo lo de habilitar los botones lo voy a saltear por una cuestión de tiempo y porque eso es parte de lo que, de habilitar estos botones de acá abajo, es parte de lo que ustedes ya saben hacer, entonces me voy a concentrar solamente en prender la luz. Como me dijo Darío, tengo que agrandar esto. Entonces tengo que habilitar los botones, esto no lo voy a programar. Ya también va a pasar que nosotros no podemos programar todo, hacer todo el programa, porque si no nos perderíamos, como ya pasó una hora de la clase, nos perderíamos una hora y más de la clase porque los programas empiezan a ser muy grandes y más si empezamos a responder preguntas, a interactuar, eso nos lleva tiempo, que es tiempo muy rico porque intercambiamos, entonces preferimos concentrarnos en eso y programar menos cosas. O sea que le van a empezar a quedar a ustedes en los ejercicios más cosas para programar. Entonces, como les decía, habilitar los botones y prender la luz. Prender la luz, como dijimos, en función del valor del random. Y teníamos 0, rojo, 1, 1 amarillo y 2 verde. Y esta es la parte que va a cambiar dependiendo de la opción que ustedes hayan elegido para solucionar el problema. Si eligieron imágenes, si eligieron shapes, si eligieron cambiar el color del shape, si eligieron poner visible o invisible la imagen o el shape, digamos. Ahora esta parte, este código va a depender de la elección que hicieron ustedes. Nosotros vamos a tener que optar por uno, pero cada uno de ustedes después puede volver a rehacerlo como le parezca más adecuado. Bien. Tal cual, sí. Entonces, una de las cosas que dijimos es para obtener el color del semáforo íbamos a usar un random de 3. Bien. Yo puse random de 3. ¿Y esto qué hago con ese random de 3? Ahora le asignar los números al shape. Bien, ¿a qué te referís, Marco, con asignarle los números al shape? Sí, ahí en el José. chat se mueven porque sí, este es el nudo de la cuestión. Vamos a tratar de resolver. Acuérdense, esto que dijimos que alguien también había mencionado, no sé si fue José también, esto de guardarlo en una variable. Nosotros tenemos que poder recordar en nuestro... Nosotros ahora generamos un número. Ese número lo tenemos que recordar en algún lado.
¿Qué tipo de datos es un...? Un shape es un shape, objeto es un de tipo shape. T-shape. Sí. Una forma. No tiene un tipo de dato como dijera el shape es entero. En todo Bueno, caso, claro. tal vez estás preguntando las propiedades. Si hay, digamos, las propiedades tienen de todo. Tiene propiedades enteras, tiene propiedades que son valores constantes. O sea, los objetos tienen el tipo de datos de ese objeto, digamos. The image, the label, the shape. Bien. Por ejemplo, del shape ustedes tocaron alto y ancho, creo que en alguno de los ejercicios se agrandaba y se achicaba un shape, y ahí estaban tocando propiedades de tipo entero del shape, pero digamos, no nos sirve para identificar cuál shape, no, digamos, eso lo vamos a hacer nosotros a mano, dijimos el 0 el rojo, el 1 el amarillo, el 2 el verde, porque se nos antojó así. En este caso, si ustedes quieren, lo cambian, pero tenemos que ver, a ver, me decía si no usáramos algo. El random que nos devuelve, dijimos... Sí, Sí. números, perfecto. Y la idea es, si nos devolvió un 0, supongan. A ver, ahí, Ángel dice, las variables tendríamos que declararlas en global, ya que los demás botones usan las mismas variables. Ahí, bueno, eso es una observación. ¿Y qué va a guardar la variable esta que vos estás diciendo que hay que declarar global? Como Sí, que entera, corresponde, sí. ¿qué se corresponde? El número que tocó. Y ¿Y con qué se asocia ese número? tal cual. Sí. 0, 1 ¿Y y qué 2. significa? Para ponerle un nombre apropiado a la variable, por eso estamos dando vuelta. Claro. Entonces, yo le pongo... Ahí está. Ayer nos pusimos alegremente y yo me puse muy contenta porque se les ocurrió el nombre color. Entonces le puse alegremente color a la variable. Y resulta que color es el nombre de la propiedad de no sé qué cantidad de objetos y no funcionaba porque color es una palabra reservada. Si uno pone colores, como me están sugiriendo ahí José, está bien, ¿sí? Cualquier cosa que no sea color, que es una propiedad que está dentro de font, una propiedad que está dentro de brush, una propiedad que está dentro de cantidad de objetos. Entonces es palabra reservada. Entonces, tenemos esta variable que es global y vamos a tener acceso, que le pueden poner el nombre que quieran. Cuanto más significado tenga ese nombre, más fácil nos va a ser a nosotros los humanos cómo identificarla después, más adelante dentro de nuestro programa y volver a usarla. Y la lectura del programa para nosotros va a ser mucho más fácil si le ponemos nombres significativos. Entonces, ese random que nosotros nos va a permitir elegir al azar un color, entonces yo le puse color del semáforo. Esto va a tener valores 0, 1 o 2. Como le puse 3, va de 0 al valor menos 1. Entonces voy a tener 0, 1 o 2. Y como puse acá arriba, el 0 habíamos dicho que era rojo. Eso, como ya dijo Silvia hace un ratito, es arbitrario y podríamos hacerlo de otra manera. Sí, nosotros, José, también nos pasó al inicio y más adelante también, porque en algún momento Sí, teníamos un siempre nos programa olvidamos que después de... estuvimos un buen rato hasta que nos dimos cuenta de que teníamos ese problema. Bien. Y ese tipo de problemas muchas veces son los más difíciles de detectar, porque uno dice, pero si definí bien la variable, si hice esto, si hice lo otro, dice, está bueno, sí. Copio lo de Micaela y lo Sí, pongo. ayer en realidad ejecutaba perfecto, compilaba bárbaro, ejecutaba bárbaro, pero cambiaba el color del fondo en realidad del formulario. Cuando le ponía color y le asignaba algo.
cambiaba a negro, me parece, no sé si qué color salía. Puede ser por el valor, porque es casi cero. Tomaba que era el form, que lo que estaba haciendo era cambiándole el color al form, porque no le había puesto Claro, por defecto toma el formulario. Ahí Micaela me hizo acordar de que cada vez que uso el random, es mejor usar randomize para que no me dé siempre, no arranque siempre del mismo valor. Sobre todo si tenemos un juego, debería elegir, o sea, cada vez que arrancamos, si no cada vez que arrancamos va a elegir por alguno cualquiera, pero siempre el mismo. Entonces se vuelve un poco predecible el juego. Bien, entonces hasta acá tengo el color del semáforo. Ahora la cuestión es ¿cómo hago para lograr prender mis luces? Recuerden que en mi caso particular, yo tengo SHP rojo, SHP amarillo, SHP verde, son mis shapes, que yo los oculté. La respuesta para Micaela es sí, pero no. Pero vamos a usar, en primera instancia vamos a usar la otra alternativa condicional para practicar esa. La respuesta es sí para Micaela y es más adecuado usar case, o podría ser una buena opción usar case en este caso, pero vamos a usar if para aprovechar y programar en esos términos también. Pero se puede usar el case tranquilamente en este caso particular, que se presta para las opciones. Entonces, como yo lo que tengo, les decía, yo lo que tengo que hacer es poner SHP rojo punto visible true. Esperen un cachito. Con eso estarías encendiendo. Claro, presten atención porque voy a copiar y pegar y siempre me equivoco. Así que necesito otros ojos que miren a ver si las modificaciones que hago, rojo, amarillo y verde. Con esto, como decía Silvia recién, perdón, enciendo rojo y con los otros enciendo lo otro. Amarillo. Hay que pensar en qué momento, ahora, cuándo hay que encender cada uno, ¿no? Porque si no quedarían los tres encendidos. En realidad debe encenderse uno solo. Fíjense, lo pruebo por si no me creen, no creen lo que estamos diciendo. Pongo jugar y se prenden los tres. No era la idea, digamos. ¿Cómo hago para que se prenda el adecuado? No, ¿cuándo se tendría que encender el rojo? Sería la pregunta, supongo. Claro. ¿Cuándo se tendría que encender el rojo? Y si ponemos los códigos en variables y esas variables las volvemos integer para ponerlas en el randomize. El tema randomize es que nosotros... no tiene parámetros, no es nada, es simplemente un proceso que lo que hace es cambiar la semilla a partir de la que se generan números aleatorios. Claro. Y recuerden que tenemos el color ya lo tenemos. Ahí Agostina nos está dando la pauta. Cuando el random arroja 0, ¿qué hago? Porque yo pregunté cuándo poníamos el rojo visible. Y ella me dice, cuando random arroja 0. Y ahí Ángel dice, muy bien, vamos a copiarnos lo que dice Ángel, si color del semáforo es igual a 0. Sí, el color del semáforo, que es mi variable, es 0, entonces al shape lo pongo visible. ¿Se entiende?
para hacer una síntesis, hasta ahora lo que vamos diciendo es, el random me va a arrojar un valor aleatorio, que puede ser 0, 1 o 2. No sé cuál. ¿Sí? Ese valor que devuelve el random, yo lo recuerdo, lo guardo en una variable que se llama color del semáforo. Y en la línea siguiente lo que estoy diciendo es, miro adentro de la variable esa color del semáforo y me fijo, porque si hay un 0 ahí adentro, la luz que tengo que prender es el rojo, la luz que me indica el semáforo está en rojo. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros le asociamos 0 al rojo, ¿está bien? Cuando nos pusimos de acuerdo en cómo lo íbamos a hacer, dijimos, bueno, 0 al rojo, 1 al amarillo, 2 al verde. ¿Sí? ¿Y con estos dos qué hacemos? Porque por ahora lo mismo. Lo mismo sería. Si el semáforo está en 0, ahora sí. No, en este caso sería si está en 1 y el otro si está en 2. 1, si está en 2. Acá es donde nuestro programa toma decisiones. Esto que yo les decía, lo separo un poquito para que se vean las partes. Elijo un color y después, o sea, el random elige un número, nosotros lo guardamos y con ese valor que nosotros guardamos, preguntamos para que nuestro programa tome sus propias decisiones, en este caso de encender la luz apropiada. Veamos si eso no funciona. Está todo apagado y cuando juego, amarillo. Vuelvo a ejecutar, no me queda otra. Cuando juego, rojo. Vuelvo a ejecutar. Acá no creo que no tengamos tanta suerte que cada vez que hay otra vez rojo. Y así. Obviamente que el juego, es lo que decía al final del enunciado, una vez que elige, debería volver a empezar el juego, y para esto, perdón, no me di cuenta, yo puedo jugar, 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 jugar. Ahí, como yo no estoy apagando las otras, digamos, o ocultando, jugué hasta que me dieron los 3 valores. Cuando cada vez que me dio un valor, solamente lo deja visible, ¿está? No es que no hay ningún lugar donde yo lo oculte, entonces podemos volver a ver cómo funciona. Jugar, prende el rojo. O sea, ahí jugué y sacó un 0. Ahí jugué y justo sacó un 1. Jugué, anda a saber qué sacó porque no lo apagó. Y jugué y 0, 1, saqué. 1. Y está usando, por más que tenemos el randomize, está usando la misma secuencia. Eso es raro. Sí. Es re pseudo aleatorio. Sí. Tampoco tiene mucho para elegir, ¿no? Sí, sí. Esto de habilitar, deshabilitar las cosas, resuélvanlos ustedes, incluso mejorando algún aspecto del juego. O sea, todos han jugado alguna vez algún juego y se empezaron a dar cuenta de que, pero si yo le dejo habilitadas las cosas, pues jugar más veces, todo esto está claro. Y yo no me estoy ocupando. Esa parte también es esto que decimos de, nosotros vamos avanzando en la resolución y después miramos hacia atrás y vemos todo lo que hay que mejorarle, ¿no? al programa que estamos haciendo. Entonces, va a pasar esto, que vos decís, bueno, juego, al final me quedan todos habilitados, ¿cómo sé cómo sabe el estudiante cuál es el único? Bueno, entonces ahí me tendré que ocultar todos cada vez que pase tal cosa, ¿no? Entonces, esto es ir mejorándolo. Nosotros ahora nos dedicamos a la funcionalidad principal y después queda en ustedes esto de, bueno, lo mejoro, me fijo de qué forma es más operativo, con la experiencia que ustedes tienen en juegos, con lo que en realidad se quiere lograr o no con el ejercicio. Por ahí podría estar, pero bueno, eso es más complicado, pero se puede hacer incluso también relativamente fácil, que esté un tiempo visible y después desaparezca, digamos, como desafío también medio de memoria. Hay muchas cosas que uno puede pensar y puede mejorar el juego, pero acá estamos con lo básico. Claro.
ayer uno de los estudiantes decía, bueno, no, entonces yo hasta que no acierte, no le cambio el color de la luz. Bueno, eso depende de la intencionalidad pedagógica que vos tengas con el juego, qué es lo que querés que los chicos, ya si lo vas a obligar sí o sí, de alguna forma lo vas a sacar o no, ¿sí? Cuál es la luz que corresponde. Pero bueno, todo ese tipo de cosas son decisiones que no están escritas en el enunciado y que quedan a su criterio. Como dijo Karina Olga. Bien. Ahora tenemos que avanzar sobre algunos de estos botones que me permitían, si voy al plan, al diseño, hay que chequear si el botón que se presionó es correcto y mostrar el mensaje. Bien. Entonces, supongamos que elegimos detenerse. Recuerden que todos son similares. Chequear si casi bien correcta y mostrar. En este caso, bueno, lo voy a dejar así, pero es como una sola, si bien parecen dos partes, son como una sola acción en realidad. Entonces, estamos en el botón de detenerse. ¿Qué color debería aparecer en el semáforo para que haber presionado el botón detenerse sea correcto? Rojo. El rojo. Entonces, está muy bueno, Ángel. Sí, eso funciona también. Yo lo voy a hacer de otra manera. Voy a utilizar esto que ya tenía acá, pero es cierto que eso que pone Ángel en el chat refunciona. Piensen que siempre hay más de una forma de resolver. En general les va a pasar esto. Va a haber más de una forma de resolver el problema y va a estar bien resuelto también, ¿sí? Me voy a tomar del chat. Yo lo que hice fue tomar este mismo, si cuando elegía el color, si el semáforo era 0, ponía el color rojo. Y ahora digo, si presionó el botón detenerse, si el color de semáforo era 0, bueno, pues entonces eso es correcto. Fíjense que yo siempre corro, se llama identar, dejo un espacio indicando que este comando o sentencia le corresponde a este if. Para Lazarus sería lo mismo si yo pongo todo de corrido así y funcionaría igual. Pero para nosotros tenemos, nos es más fácil identificar después las sentencias que podemos usar. Sí, Silvia, no sé qué. No, sí, que Ángel estaba ahí en una disyuntiva con la variable semáforo. Él dijo, yo lo hice con el color, con visible del shape, porque la variable del color semáforo es local. Si es local, sí, lo vas a tener que hacer, si vos en tu programa lo hiciste así local, declaraste la variable adentro del botón jugar, del clic del botón jugar, entonces sí, esa variable ya no se ve desde los otros botones. Pero en el caso nuestro, Gustavo la declaró allá arriba, donde está declarado el form, la declaró como global. Entonces ahí hay un claro uso de la variable global. La declaró global porque ya fue pensando que después, que no solamente la iba a usar en el botón jugar, sino que también iba a tener que, o él tenía pensado acceder a esa variable dentro de los otros botones. Entonces, si queremos que la vean todos los objetos del formulario, o más de un objeto del formulario, la vamos a tener que declarar global. Ahora, si queremos que la vea solo el procedimiento jugar, está bien, Ángel, la podías declarar allá adentro y después tocabas esto que vos tocaste, que era mirar si estaba visible o no visible cada uno de los shapes.
De cualquiera de las dos formas lo puedes solucionar. Pero en este caso la variable, como la usó Gustavo, está declarada global. Es un buen ejemplo de uso de variable global. Bien. Voy a probar hasta acá. Acá puse que esta es una variable global, la que yo declaré, y las variables locales, por si alguno está todavía desencontrado con estas denominaciones, las locales son locales a los procedimientos y mueren una vez que se va de ese procedimiento, digamos. Ya no son accesibles por ningún otro, solo accesibles por el procedimiento donde están declaradas. Decía, voy a probar esto para que vean, por lo menos, bueno, justo me salió verde que no tenemos programado nada. Voy a seguir, bueno, acá me salió rojo. Entonces, quiere decir que la última vez que yo presioné, salió rojo y pongo detenerse y me dice felicitaciones. Ok, lo cierro. Lo ejecuto. Me salió amarillo. ¿Qué debería pasar si yo pongo detenerse? Yo elijo detenerse. Tendría que saltarte un cartel, un show message que te diga que está mal. Bien, yo presiono detenerse y no pasa nada. ¿Cómo hago? ¿Cómo soluciono ese problema ahora? Poner debajo else para poner show message y poner el que está mal. Tendrías que copiar y pegar lo de arriba del show message y solo cambiar felicidades entre apóstrofes. Bien, ahí estoy. Fíjense que yo le saqué el punto y coma. Ese es un error súper común, dejar el punto y coma acá. Si ustedes dejan el punto y coma, este punto y coma, les va a dar un error, porque los puntos y comas, recuerden que son como el fin de la oración. Entonces, va a venir y va a mirar acá y va a decir, ah, acá termina, y va a encontrar un else que no tiene if. ¿Por qué no tiene if? Porque yo le dije que terminaba acá. Entonces me va a dar un Y te error. va a saltar el error. Fíjense que yo Sí. a propósito, ven, acá me aparece el error, me marca el else y me dice error de sintaxis, punto y coma esperado, pero else encontrado. Como que encontré un else, este error, la descripción del error es pésimo, Horriblemente expresado, sí. porque no tiene nada que ver, entonces es re difícil de darse cuenta de a dónde me falta un punto y coma. Entonces uno, ¿qué hace? Va y pone un punto y coma. Y le va a saltar otro error y es una cosa de nunca acabar. Entonces, tengan en cuenta de que esto no va. Bien. ¿Cómo desmotivar a un pobre niño cuando se equivoca? Sí, sí, sí. También pensé en el castigo físico, pero bueno, como estamos en lo virtual, bueno, ahí justo me tocó No sean malos, el mensaje de error debe ser constructivo siempre. Bueno, ahí el último me salió el amarillo, tengan en cuenta ese detalle que si bien está prendido el rojo fue una presión anterior, entonces yo pongo detenerse y me sale este mensaje constructivo que dice horrible lo tuyo. Más horrible todavía. Tenés razón, perdón. Pensé que el error era parte del horror también. No me di cuenta. Vuelve a intentarlo. Intentarlo. Está bien. O tal Y ahora vez. con copiar y pegar y ponerlo en los otros botones ya basta. Solo hay que cambiar unas cosas. Bien, vamos a hacerlo al menos en precaución. Precaución, recuerden que para que se ponga en amarillo
tenía que ser el valor 1, eso habíamos definido hoy. Entonces en precaución yo le cambio por, pregunto por el valor 1. Ah, perdón, quería hacer lo otro para que vean que también funciona. El shape amarillo. Ángel la había mandado. Punto visible. Yo pregunto si es igual a verdadero. ¿Eso qué quiere decir? Acá no estoy, a diferencia de antes, no estoy asignando, sino preguntando si ese shape amarillo está visible. Acá puedo tener un problema importante, pero tengamos fe de que puede llegar a funcionar. Porque una vez que lo pone visible, si no me toca, y como yo no lo oculto, después, si en otra jugada quedó visible, me va a dar verdadero. Ese es el problema que tengo. Bueno, vamos a ver cómo me va. Pero sí funciona, digamos. Hay que jugar, medio amarillo, vamos. Entonces fíjense que el shape este estaba oculto. Puse jugar, me dio amarillo. Y ahora pregunto, ¿está visible? O sea, ¿es verdadero? Sí es verdadero porque está visible. Entonces pongo precaución y me dice felicitaciones. Si yo pusiera, por ejemplo, detenerse, me diría vuelve a intentarlo. ¿Está? Y yo pongo precaución, felicitaciones, vuelve rojo, y obviamente este no está probado. Acá lo que estaría faltando para que esto empiece a funcionar en todos los casos es cada vez que yo presiono esto, alguno de estos botones, me responde si está bien o mal y apaga apaga todos los botones y habilita otra vez jugar y deja el semáforo todo en gris. Entonces, de esta manera puedo seguir jugando varias veces. Y después de jugar, se tiene que deshabilitar el botón para evitar que se prendan otros, digamos, como me estaba pasando a mí. Una vez que se prende uno, ya no se prende ninguno más. Todas estas cosas son visibles, habilitadas. Pueden dejarlo, por ejemplo, lo podrían ocultar también si quieren, digamos, pero mejor que no esté visible. Entonces tienen que empezar a jugar con visible, habilitado y algunas cuestiones más, pero el centro, el nudo del problema está resuelto y en función de, como habíamos planteado, de el uso de la alternativa condicional. Y volviendo al tema del case que habían planteado, esto que está acá, que son varios if, que preguntan sobre una misma variable diferentes valores, es un clásico ejemplo de uso del case. Se podría hacer, si ustedes creo que ya lo vieron con Claudio, al case, y si no lo vieron cuando lo vean, van a ver que este es un ejemplo clásico, case, nombre de la variable, of, qué pasa para 0, qué pasa para 1, qué pasa para 2. Así que eso es lo último que quería marcar. Sí, me parecía. Pero como alguien lo mencionó, van a ver cuando lo vean en clase, recuerden esto y piensen que se puede solucionar de esa manera que van a ver hoy. Es un ejemplo. Lo que le pongan como variable, lo que Claudio diga como variable selectora, para nosotros sería, como le puse, color del semáforo. Color de semáforo. Lo que pueden hacer es, después de verlo en la clase de hoy, comentan el código que tienen escrito ahí de los 3 is y tratan de reescribirlo con un case, a ver si sigue funcionando igual.
Nosotros no borramos, ¿vieron? Comentamos. Por las dudas. Eh, Por las dudas, si no funciona, podemos volver a la versión anterior. recuerden poner presente.